Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar para siempre tu forma de ver a los animales salvajes. Imagínate esto, una anciana de 82 años, completamente sola en las montañas de los Pirineos. Es atacada por 3 hombres en plena noche. Lo que sucedió después desafía toda lógica, porque su salvador no era humano, ni siquiera doméstico. Era una criatura que debería haberla considerado su presa, no su familia. Esta es la historia real de Esperanza Morales, y el día que descubrió que había estado criando sin saberlo al guardián más feroz que jamás podría haber imaginado. Pero antes de revelar qué animal cambió todo, necesitas conocer cómo empezó esta increíble historia de supervivencia y lealtad. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si un depredador salvaje decidiera protegerte en lugar de cazarte? La respuesta está en lo que vivió Esperanza, y te prometo que cuando sepas la verdad, nunca más verás la naturaleza de la misma manera. La bruma matutina se alzaba perezosamente desde el valle del Pirineo aragonés, envolviendo como un manto gris la pequeña aldea de Pedroverd. Era un pueblo que el tiempo parecía haber olvidado, con apenas 40 casas de piedra desperdigadas por la ladera y una población que no llegaba a los 100 habitantes. La mayoría eran ancianos que se resistían a abandonar la tierra donde habían nacido sus abuelos. Esperanza Morales se levantó antes del amanecer, como había hecho cada día durante los últimos 60 años. A sus 82 años, sus manos artríticas aún conservaban la destreza de quien había ordeñado cabras desde niña, aunque ya no quedaba ni una en su pequeña granja. El silencio de la casa le pesaba más cada día desde que murió su esposo Miguel hace 5 años. Su única hija vivía en Barcelona, demasiado ocupada con su propia vida, y solo la visitaba en Navidad. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Esperanza se acercó con cautela, usando su bastón para mantener el equilibrio. Al otro lado estaba Tomás Herrera, un hombre de mediana edad, conocido en el pueblo por sus actividades poco ortodoxas. Era cazador, pero del tipo que no siempre respetaba las temporadas de veda. «Buenos días, doña Esperanza», dijo Tomás, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Traigo algo especial para usted». En sus brazos llevaba una manta vieja que se movía ligeramente. Esperanza entrecerró los ojos, desconfiando. «¿Qué es esta vez, Tomás? Encontré este cachorro ayer en la montaña. Su madre debe haber muerto. Es una raza especial de gato montés, de esos que tienen los ricos en Madrid, como mascotas exóticas. Pensé en usted. Debe de sentirse sola aquí arriba». Esperanza miró el bulto que se movía. Una parte de ella sabía que debía desconfiar de Tomás, pero la soledad había sido su única compañera durante demasiado tiempo. «¿Cuánto quieres por él?» «Para usted, doña Esperanza, solo 200 euros. Es una ganga, créame». 200 euros era casi la mitad de su pensión mensual, pero cuando Tomás abrió la manta y vio esos ojos dorados mirándola con una curiosidad extraña, algo se removió en su corazón. El pequeño animal tenía unas orejas puntiagudas con mechones de pelo en las puntas y unas patas desproporcionadamente grandes para su tamaño. «De acuerdo», susurró finalmente. Media hora después, Esperanza se encontraba sola con su nueva compañía. El cachorro exploraba la cocina con pasos cautelosos pero decididos. Era más grande de lo que esperaba para un gato común, y sus movimientos tenían una gracia salvaje que la fascinaba. «¿Cómo te voy a llamar, pequeño?», murmuró, observando cómo el animal examinaba cada rincón con esos ojos dorados que parecían demasiado inteligentes. «Aurelio, como tus ojos dorados». El cachorro respondió con un sonido extraño, algo entre un maullido y un gruñido suave, y se acercó a frotarse contra sus piernas. Esperanza sonrió por primera vez en semanas. Lo que no sabía es que acababa de dar la bienvenida a su hogar a uno de los depredadores más sigilosos de Europa, y que su decisión cambiaría no solo su vida, sino la de todo el pueblo. Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar para siempre tu forma de ver a los animales salvajes. Imagínate esto, una anciana de 82 años, completamente sola en las montañas de los Pirineos. Es atacada por 3 hombres en plena noche. Lo que sucedió después desafía toda lógica, porque su salvador no era humano, ni siquiera doméstico. Era una criatura que debería haberla considerado su presa,
no su familia. Esta es la historia real de Esperanza Morales, y el día que descubrió que había estado criando sin saberlo al guardián más feroz que jamás podría haber imaginado. Pero antes de revelar qué animal cambió todo, necesitas conocer cómo empezó esta increíble historia de supervivencia y lealtad. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si un depredador salvaje decidiera protegerte en lugar de cazarte? La respuesta está en lo que vivió Esperanza. Y te prometo que cuando sepas la verdad, nunca más verás la naturaleza de la misma manera. Si esta historia te intriga tanto como a mí, dale me gusta y suscríbete para no perderte historias como esta que demuestran que la realidad supera cualquier ficción. La bruma matutina se alzaba perezosamente desde el valle del Pirineo aragonés, envolviendo como un manto gris la pequeña aldea de Pedro Verd. Era un pueblo que el tiempo parecía haber olvidado, con apenas 40 casas de piedra desperdigadas por la ladera y una población que no llegaba a los 100 habitantes. La mayoría eran ancianos que se resistían a abandonar la tierra donde habían nacido sus abuelos. Esperanza Morales se levantó antes del amanecer, como había hecho cada día durante los últimos 60 años. A sus 82 años, sus manos artríticas aún conservaban la destreza de quien había ordeñado cabras desde niña, aunque ya no quedaba ni una en su pequeña granja. El silencio de la casa le pesaba más cada día desde que murió su esposo Miguel hace 5 años. Su única hija vivía en Barcelona, demasiado ocupada con su propia vida, y solo la visitaba en Navidad. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Esperanza se acercó con cautela, usando su bastón para mantener el equilibrio. Al otro lado estaba Tomás Herrera, un hombre de mediana edad, conocido en el pueblo por sus actividades poco ortodoxas. Era cazador, pero del tipo que no siempre respetaba las temporadas de veda. «Buenos días, doña Esperanza», dijo Tomás, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Traigo algo especial para usted». En sus brazos llevaba una manta vieja que se movía ligeramente. Esperanza entrecerró los ojos, desconfiando. «¿Qué es esta vez, Tomás?» «Encontré este cachorro ayer en la montaña. Su madre debe haber muerto. Es una raza especial de gato montés, de esos que tienen los ricos en Madrid, como mascotas exóticas. Pensé en usted. Debe de sentirse sola aquí arriba». Esperanza miró el bulto que se movía. Una parte de ella sabía que debía desconfiar de Tomás, pero la soledad había sido su única compañera durante demasiado tiempo. «¿Cuánto quieres por él?» «Para usted, doña Esperanza, solo 200 euros. Es una ganga, créame». 200 euros era casi la mitad de su pensión mensual. Pero cuando Tomás abrió la manta y vio esos ojos dorados mirándola con una curiosidad extraña, algo se removió en su corazón. El pequeño animal tenía unas orejas puntiagudas con mechones de pelo en las puntas y unas patas desproporcionadamente grandes para su tamaño. «De acuerdo», susurró finalmente. Media hora después, Esperanza se encontraba sola con su nueva compañía. El cachorro exploraba la cocina con pasos cautelosos pero decididos. Era más grande de lo que esperaba para un gato común, y sus movimientos tenían una gracia salvaje que la fascinaba. «¿Cómo te voy a llamar, pequeño?», murmuró, observando cómo el animal examinaba cada rincón con esos ojos dorados que parecían demasiado inteligentes. «Aurelio, como tus ojos dorados». El cachorro respondió con un sonido extraño, algo entre un maullido y un gruñido suave, y se acercó a frotarse contra sus piernas. Esperanza sonrió por primera vez en semanas. Lo que no sabía es que acababa de dar la bienvenida a su hogar a uno de los depredadores más sigilosos de Europa, y que su decisión cambiaría no solo su vida, sino la de todo el pueblo. Las siguientes semanas transformaron la rutina de Esperanza. Aurelio crecía a un ritmo que la sorprendía cada día. A los 2 meses ya pesaba más que cualquier gato que hubiera visto, y sus hábitos alimenticios eran tan peculiares. Rechazaba por completo el pienso comercial y solo comía carne cruda que Esperanza conseguía del carnicero del pueblo. «¿Qué clase de gato es este?», se preguntaba mientras lo veía devorar un trozo de cordero con una voracidad que empezaba a asustarla. Pero lo que realmente la inquietaba eran sus movimientos. Aurelio podía saltar desde el suelo hasta lo alto del armario en un solo salto, y por las noches oía sonidos extraños, no molidos, sino algo parecido
a rugidos suaves que hacían vibrar las paredes de la casa. Una tarde de principios de otoño, su nieta Carmen llegó desde Huesca para visitarla. Carmen era maestra de biología y había heredado la curiosidad científica de su abuelo Miguel. «Abuela, ¿qué es eso?», preguntó Carmen, señalando a Aurelio, que descansaba majestuosamente junto a la chimenea. «Mi nuevo gato Ann. Se llama Aurelio. Tomás Herrera me lo vendió hace unos meses». Carmen se acercó lentamente, estudiando al animal con atención creciente. Sus ojos se abrieron como platos cuando observó los mechones de las orejas, la cola corta y rechoncha, las patas desproporcionadamente grandes. «Abuela», susurró con voz temblorosa, «esto no es un gato doméstico. Es un lince ibérico». «¿Un qué?». Carmen sacó su teléfono y buscó imágenes. «Ann, mira. ¿Ves los mechones en las orejas, las manchas en el pelaje, esa estructura corporal? Abuela, tienes en casa uno de los felinos más protegidos de Europa. Están en peligro de extinción». Esperanza miró a Aurelio, quien parecía entender la conversación y las observaba con esos ojos dorados llenos de inteligencia. «Tomás me dijo que era una raza especial de gato». «Te mintió». Carmen apretó los puños. «Probablemente casó a la madre y te vendió la cría. Esto es completamente ilegal. Abuela, los linces ibéricos están protegidos por ley europea». En ese momento, Aurelio se levantó y se acercó a Esperanza, frotándose contra sus piernas con un ronroneo profundo que resonaba por toda la habitación. La anciana le acarició la cabeza y el lince cerró los ojos de placer. «¿Qué va a pasar con él?», preguntó Esperanza con voz quebrada. «Tendríamos que llamar a las autoridades de vida silvestre. Lo llevarían a un centro de recuperación y después...». Carmen suspiró. «Intentarían reintroducirlo en su hábitat natural. Pero abuela, ya tiene 6 meses. Si ha crecido contigo, podría no saber cómo sobrevivir solo en la naturaleza». Aurelio eligió ese momento para hacer algo extraordinario. Se irguió sobre sus patas traseras, apoyó las delanteras en las rodillas de Esperanza y la miró directamente a los ojos. Luego emitió un sonido suave, casi como si quisiera decir algo. «Mira cómo me mira, Carmen. Me conoce y confía en mí». Carmen observó la interacción con una mezcla de asombro y preocupación. El vínculo entre su abuela y el lince era innegable. «Déjame investigar», dijo finalmente. «Quizás hay alguna forma legal de quedárselo». Algunos linces rehabilitados se convierten en embajadores educativos en centros de conservación. Mientras tanto, en otra parte del pueblo, llegaban problemas de un tipo diferente. La vieja casa de los Mendoza, abandonada durante años en las afueras de Pedro Verde, había sido ocupada por 3 hombres de la ciudad que no mostraban respeto alguno por la tranquilidad del lugar. Eran los hermanos Ruiz San Javier, Antonio y Luis, todos desempleados y con antecedentes por altercados públicos. Habían llegado huyendo de sus deudas en Valencia y habían decidido refugiarse en el pueblo hasta que se calmaran las cosas. Sus fiestas nocturnas, la música a todo volumen y su actitud despectiva hacia los ancianos del pueblo habían comenzado a crear tensión. Pero lo que realmente preocupaba a los vecinos eran los comentarios que hacían sobre las mujeres, que pasaban solas por las calles. Carmen, que visitaba a su abuela regularmente, había sido testigo de algunas de estas situaciones incómodas. Los hermanos Ruiz parecían considerar que cualquier mujer que caminara sola por el pueblo era una invitación a sus comentarios groseros. Lo que ninguno de ellos sabía es que Aurelio había desarrollado una rutina muy particular. Cada vez que Carmen o Esperanza salían de casa, el lince la seguía a distancia, moviéndose silenciosamente entre los árboles y las casas de piedra del pueblo, como si supiera instintivamente que su familia humana necesitaba protección. Y pronto, esa protección sería puesta a prueba de la manera más dramática imaginable. ¿Puedes imaginar qué pasaría si un depredador salvaje presenciara una amenaza contra alguien a quien considera familia? Lo que sucedió una tarde de octubre cambió para siempre la historia de Piedra Verde, y es una lección que todavía se cuenta en susurros por toda la región. Si quieres saber cómo un lince ibérico se convirtió en el guardián más temido del pueblo, no te vayas, porque lo que viene a continuación
te va a dejar sin palabras. Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar para siempre tu forma de ver a los animales salvajes. Imagínate esto, a una anciana de 82 años, completamente sola en las montañas de los Pirineos, es atacada por 3 hombres en plena noche. Lo que sucedió después desafía toda lógica, porque su salvador no era humano, ni siquiera doméstico. Era una criatura que debería haberla considerado su presa, no su familia. Esta es la historia real de Esperanza Morales, y el día que descubrió que había estado criando sin saberlo al guardián más feroz que jamás podría haber imaginado. Pero antes de revelar qué animal cambió todo, necesitas conocer cómo empezó esta increíble historia de supervivencia y lealtad. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si un depredador salvaje decidiera protegerte en lugar de cazarte? La respuesta está en lo que vivió Esperanza. Y te prometo que cuando sepas la verdad, nunca más verás la naturaleza de la misma manera. Si esta historia te intriga tanto como a mí, dale me gusta y suscríbete para no perderte historias como esta que demuestran que la realidad supera cualquier ficción. La bruma matutina se alzaba perezosamente desde el valle del Pirineo aragonés, envolviendo como un manto gris la pequeña aldea de Pedroverd. Era un pueblo que el tiempo parecía haber olvidado, con apenas 40 casas de piedra desperdigadas por la ladera y una población que no llegaba a los 100 habitantes. La mayoría eran ancianos que se resistían a abandonar la tierra donde habían nacido sus abuelos. Esperanza Morales se levantó antes del amanecer, como había hecho cada día durante los últimos 60 años. A sus 82 años, sus manos artríticas aún conservaban la destreza de quien había ordeñado cabras desde niña, aunque ya no quedaba ni una en su pequeña granja. El silencio de la casa le pesaba más cada día desde que murió su esposo Miguel hace 5 años. Su única hija vivía en Barcelona, demasiado ocupada con su propia vida, y solo la visitaba en Navidad. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Esperanza se acercó con cautela, usando su bastón para mantener el equilibrio. Al otro lado estaba Tomás Herrera, un hombre de mediana edad, conocido en el pueblo por sus actividades un poco ortodoxas. Era cazador, pero del tipo que no siempre respetaba las temporadas de veda. «Buenos días, doña Esperanza», dijo Tomás con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Traigo algo especial para usted». En sus brazos llevaba una manta vieja que se movía ligeramente. Esperanza entrecerró los ojos, desconfiando. «¿Qué es esta vez, Tomás?» «Encontré este cachorro ayer, en la montaña. Su madre debe haber muerto. Es una raza especial de gato montés, de esos que tienen los ricos en Madrid como mascotas exóticas. Pensé en usted. Debe de sentirse sola aquí arriba». Esperanza miró el bulto que se movía. Una parte de ella sabía que debía desconfiar de Tomás, pero la soledad había sido su única compañera durante demasiado tiempo. «¿Cuánto quieres por él?» «Para usted, doña Esperanza, solo 200 euros. Es una ganga, créame». 200 euros era casi la mitad de su pensión mensual. Pero cuando Tomás abrió la manta y vio esos ojos dorados mirándola con una curiosidad extraña, algo se removió en su corazón. El pequeño animal tenía unas orejas puntiagudas, con mechones de pelo en las puntas y unas patas desproporcionadamente grandes para su tamaño. «De acuerdo», susurró finalmente. Media hora después, Esperanza se encontraba sola con su nueva compañía. El cachorro exploraba la cocina con pasos cautelosos, pero decididos. Era más grande de lo que esperaba para un gato común, y sus movimientos tenían una gracia salvaje que la fascinaba. «¿Cómo te voy a llamar, pequeño?», murmuró, observando cómo el animal examinaba cada rincón con esos ojos dorados que parecían demasiado inteligentes. «Aurelio, como tus ojos dorados». El cachorro respondió con un sonido extraño, algo entre un maullido y un gruñido suave, y se acercó a frotarse contra sus piernas. Esperanza sonrió por primera vez en semanas. Lo que no sabía es que acababa de dar la bienvenida a su hogar a uno de los depredadores más sigilosos de Europa, y que su decisión cambiaría no solo su vida, sino la de todo el pueblo. Las siguientes semanas transformaron la rutina de Esperanza. Aurelio crecía a un ritmo que la sorprendía cada día. A los 2 meses, ya pesaba más que cualquier gato que hubiera visto, y sus hábitos alimenticios eran tan peculiares, rechazaba por completo el pienso comercial
y solo comía carne cruda que Esperanza conseguía del carnicero del pueblo. ¿Qué clase de gato es este?, se preguntaba mientras lo veía devorar un trozo de cordero con una voracidad que empezaba a asustarla. Pero lo que realmente la inquietaba eran sus movimientos. Aurelio podía saltar desde el suelo hasta lo alto del armario en un solo salto, y por las noches oía sonidos extraños no molidos, sino algo parecido a rugidos suaves que hacían vibrar las paredes de la casa. Una tarde de principios de otoño, su nieta Carmen llegó desde Huesca para visitarla. Carmen era maestra de biología y había heredado la curiosidad científica de su abuelo Miguel. «Abuela, ¿qué es eso?», preguntó Carmen, señalando a Aurelio, que descansaba majestuosamente junto a la chimenea. «Mi nuevo gato Ann se llama Aurelio. Tomás Herrera me lo vendió hace unos meses». Carmen se acercó lentamente, estudiando al animal con atención creciente. Sus ojos se abrieron como platos cuando observó los mechones de las orejas, la cola corta y rechoncha, las patas desproporcionadamente grandes. «Abuela», susurró con voz temblorosa, «esto no es un gato doméstico. Es un lince ibérico». «¿Un qué?». Carmen sacó su teléfono y buscó imágenes. «Mira. ¿Ves los mechones en las orejas, las manchas en el pelaje, esa estructura corporal? Abuela, tienes en casa uno de los felinos más protegidos de Europa. Están en peligro de extinción». Esperanza miró a Aurelio, quien parecía entender la conversación y las observaba con esos ojos dorados llenos de inteligencia. «Tomás me dijo que era una raza especial de gato». «Te mintió». Carmen apretó los puños. «Probablemente casó a la madre y te vendió la cría. Esto es completamente ilegal. Abuela, los linces ibéricos están protegidos por ley europea». En ese momento, Aurelio se levantó y se acercó a Esperanza, frotándose contra sus piernas con un ronroneo profundo que resonaba por toda la habitación. La anciana le acarició la cabeza y el lince cerró los ojos de placer. «¿Qué va a pasar con él?», preguntó Esperanza con voz quebrada. «Tendríamos que llamar a las autoridades de vida silvestre. Lo llevarían a un centro de recuperación y después...». Carmen suspiró. «Intentarían reintroducirlo en su hábitat natural. Pero abuela, ya tiene 6 meses. Si ha crecido contigo, podría no saber cómo sobrevivir solo en la naturaleza». Aurelio eligió ese momento para hacer algo extraordinario. Se irguió sobre sus patas traseras, apoyó las delanteras en las rodillas de Esperanza y la miró directamente a los ojos. Luego emitió un sonido suave, casi como si quisiera decir algo. «Mira cómo me mira Carmen. ¿Me conoce? Confía en mí». Carmen observó la interacción con una mezcla de asombro y preocupación. El vínculo entre su abuela y el lince era innegable. «Déjame investigar», dijo finalmente. «Quizás hay alguna forma legal de quedárselo». Algunos linces rehabilitados se convierten en embajadores educativos en centros de conservación. Mientras tanto, en otra parte del pueblo, llegaban problemas de un tipo diferente. La vieja casa de los Mendoza, abandonada durante años en las afueras de Pedro Verde, había sido ocupada por 3 hombres de la ciudad que no mostraban respeto alguno por la tranquilidad del lugar. Eran los hermanos Ruiz San Javier, Antonio y Luis, todos desempleados y con antecedentes por altercados públicos. Habían llegado huyendo de sus deudas en Valencia y habían decidido refugiarse en el pueblo hasta que se calmaran las cosas. Sus fiestas nocturnas, la música a todo volumen y su actitud despectiva hacia los ancianos del pueblo habían comenzado a crear tensión. Pero lo que realmente preocupaba a los vecinos eran los comentarios que hacían sobre las mujeres, que pasaban solas por las calles. Carmen, que visitaba a su abuela regularmente, había sido testigo de algunas de estas situaciones incómodas. Los hermanos Ruiz parecían considerar que cualquier mujer que caminara sola por el pueblo era una invitación a sus comentarios groseros. Lo que ninguno de ellos sabía es que Aurelio había desarrollado una rutina muy particular. Cada vez que Carmen o Esperanza salían de casa, el lince la seguía a distancia, moviéndose silenciosamente entre los árboles y las casas de piedra del pueblo, como si supiera instintivamente que su familia humana
necesitaba protección. Y pronto, esa protección sería puesta a prueba de la manera más dramática imaginable. ¿Puedes imaginar qué pasaría si un depredador salvaje presenciara una amenaza contra alguien a quien considera familia? Lo que sucedió una tarde de octubre cambió para siempre la historia de Piedra Verde, y es una lección que todavía se cuenta en susurros por toda la región. Si quieres saber cómo un lince ibérico se convirtió en el guardián más temido del pueblo, no te vayas, porque lo que viene a continuación te va a dejar sin palabras. Era un jueves por la tarde de octubre, cuando el destino decidió poner a prueba el vínculo entre Esperanza y Aurelio. Carmen había terminado sus clases en la escuela de Huesca y había venido a visitar a su abuela, como hacía cada semana. Después de pasar la tarde juntas, Carmen decidió tomar el sendero que atravesaba el pequeño bosque de robles para llegar más rápido a la parada del autobús. Era un camino que conocía desde niña, seguro y tranquilo, o al menos solía serlo. Los hermanos Ruiz habían estado bebiendo desde el mediodía en la terraza de la casa abandonada que ocupaban. Javier, el mayo R y el más agresivo de los tres, había estado comentando sobre la maestra guapa que visitaba a la vieja del pueblo cada semana. «Ahí viene», murmuró Antonio, señalando hacia el sendero, donde Carmen caminaba con paso decidido, su bolso de cuero colgado del hombro. Los tres se levantaron con movimientos torpes por el alcohol y se dirigieron hacia el bosque. Conocían el sendero y sabían exactamente dónde interceptarla. Carmen estaba pensando en los trámites legales que había estado investigando para Aurelio cuando escuchó pasos detrás de ella. Al volverse, vio a los tres hermanos que se acercaban con sonrisas que le helaron la sangre. Guapa», gritó Javier. «¿Por qué siempre tienes tanta prisa? ¿No tienes tiempo para los vecinos?» Carmen aceleró el paso, pero los hermanos la alcanzaron rápidamente. Antonio se colocó delante de ella, bloqueando el sendero, mientras Luis se situaba a su espalda. «No tengas miedo», dijo Javier con voz pastosa. «Solo queremos charlar un rato. Hace tiempo que queremos conocerte mejor. Déjenme pasar». Carmen intentó mantener la voz firme, pero su corazón latía desbocado. «No tengo nada que hablar con ustedes». «¡Qué antipática!», se burló Antonio. «En el pueblo deberían enseñarte modales. Aquí somos todos vecinos, ¿no?». Javier se acercó más, y Carmen pudo oler el alcohol en su aliento. «Vamos, no seas así, solo queremos ser amables». En ese momento, algo se movió en la espesura del bosque, un sonido apenas perceptible, como el roce de hojas secas. Los hermanos no lo notaron, demasiado concentrados en su víctima. Pero Carmen Cian, y reconoció inmediatamente ese sonido. «Por favor», susurró. «Déjenme ir». «No tan rápido, bonita». Javier extendió la mano hacia su brazo. Fue entonces cuando el bosque explotó. Una masa de músculos dorados y manchas negras emergió de entre los robles como una furia ancestral. Aurelio aterrizó justo entre Carmen y Javier, con un rugido que resonó por todo el valle. Un sonido primitivo que despertó miedos grabados en el ADN humano desde hace milenios. El lince se irguió en toda su estatura, el pelaje erizado, haciéndolo parecer el doble de grande, los labios retraídos mostrando colmillos que brillaban a la luz del atardecer. Sus ojos dorados se habían convertido en brasas ardientes de furia protectora. «¡Madre mía!», gritó Antonio, tropezando hacia atrás. «¡Es un león de montaña!». Javier, paralizado por el terror, no pudo moverse cuando Aurelio avanzó hacia él con pasos calculados, cada músculo tenso y listo para atacar. El rugido del lince se intensificó, un sonido gutural que parecía venir desde las profundidades de la tierra. Luis fue el primero en reaccionar, corriendo colina abajo entre los árboles, mientras gritaba incoherencias sobre bestias asesinas. Antonio lo siguió inmediatamente, su valentía de borracho evaporándose ante la presencia del depredador. Javier intentó retroceder, pero tropezó con una raíz y cayó de espaldas. Aurelio se plantó sobre él, gruñendo de una manera que hacía temblar las hojas de los árboles. El hombre cerró los ojos, esperando lo peor, pero el ataque nunca llegó. Aurelio mantuvo su posición dominante durante unos segundos eternos, asegurándose de que el mensaje quedara claro. Luego, lentamente, se apartó
y dejó que Javier se incorporara y huyera, tambaleándose y tropezando en su desesperación por alejarse. Solo entonces, cuando el último eco de los pasos en fuga se desvaneció en el bosque, Aurelio se volvió hacia Carmen. Su postura cambió instantáneamente. Las orejas se relajaron, el pelaje se alisó y emitió un suave maullido interrogativo, como preguntando si estaba bien. Carmen, temblando tanto por el miedo como por la adrenalina, se arrodilló y extendió una mano temblorosa. Aurelio se acercó y frotó su cabeza contra su palma, ronroneando como si nada hubiera pasado. Aurelio susurró con voz quebrada: ¿Cómo sabías? ¿Cómo llegaste aquí? El lince no tenía respuestas que ofrecer, por supuesto, pero mientras caminaban juntos de regreso a casa de Esperanza, Carmen se dio cuenta de algo extraordinario. Aurelio no había aparecido por casualidad. La había estado siguiendo, protegiéndola desde las sombras, como un guardián silencioso que velaba por su familia humana. Cuando llegaron a la casa, Esperanza las esperaba en la puerta con expresión preocupada. Aurelio desapareció hace una hora, dijo. Salió corriendo hacia el bosque como si hubiera sentido algo. Carmen abrazó a su abuela y le contó lo sucedido. Mientras hablaba, observó cómo Aurelio se instalaba junto a la chimenea, vigilando la puerta con esos ojos dorados que ya no parecían solo hermosos, sino también tremendamente protectores. Esa noche, el pueblo de Piedra Verde comenzó a escuchar una historia que se extendería como la pólvora, y los hermanos Ruiz empezaron a hacer las maletas. Pero esta historia todavía no había terminado. Lo que sucedió después convertiría a Aurelio en una leyenda local y cambiaría para siempre las leyes sobre conservación de fauna silvestre en la región. ¿Quieres saber cómo terminó esta increíble historia? El desenlace te va a emocionar tanto como a mí cuando lo descubrí. El espectacular final estará disponible en el próximo video.